El suertudo. No le tenía miedo a la muerte, porque la vida aún no le había prometido nada. Si sigues vivo, a pesar de todo, es que Dios te ha guardado para algo. Un desconocido de paso. El cielo hoy parecía del revés. Nunca había leído sobre algo así. Ni siquiera sé cómo sería un cielo del revés. Pero por alguna razón, así lo sentía. Estábamos sentados en grupo, a la sombra de enormes montones de troncos traídos de la taiga, refugiándonos del calor abrasador de 45 grados. De los troncos recién talados, arrastrados por el yenisei, caía agua, y daba la impresión de que los árboles lloraban, como si echaran de menos su tierra. Los habían talado en la taiga virgen de coníferas. Luego los sacaron a golpes por caminos imposibles hasta la orilla del río. Después los encadenaron como si fueran presos, los unieron en balsas y los dejaron llevar por la corriente impetuosa. Más tarde, hombres duros los recogían y los dirigían hacia las máquinas. Ahora, apilados en torres de 15 metros, parecían llorar su muerte forzada. Entre los montones donde nos escondíamos del sol, olía a taiga, y cada uno se perdía en sus propios pensamientos. Nadie tenía ganas de hablar. Cada cual pensaba en su suyo. Todos tenían algo en lo que pensar. A diferencia de mí, el más joven del grupo, cada uno cargaba con su propia historia. No les gustaba hablar de su pasado, aunque eran muy bromistas. Siempre encontraban un motivo para reírse, incluso de sí mismos. Con ellos, todo parecía fácil y ligero, y mi propia historia se diluía, perdiendo importancia en aquella convivencia improvisada que apenas duraba un par de meses en aquel verano siberiano. Pero detrás de sus bromas ásperas se intuía cómo y por qué habían acabado allí, no solo bajo la sombra de los troncos recién apilados, que aún seguían llorando savia. Liuba, Liubasha. Por entonces todavía estaba viva. No era guapa, pero sí buena. Una mujer dulce y robusta, que había aceptado su soledad y la responsabilidad de sacar adelante a sus 2 hijos adolescentes, que ya empezaban a fumar a escondidas de su madre ingenua y confiada. Trabajaba en 2 turnos seguidos para asegurarles un futuro a los hijos del hombre al que una vez amó. Y todavía lo quería. Desde lejos. Él cumplía condena en la cárcel de Kresti por atropellar a un niño al que no vio cruzar la calle con una pelota. Ahora, sus propios hijos eran como aquel niño. Y ella se consolaba pensando que en aquel rincón olvidado, nada podría pasarles. Dima estaba sentado enfrente, intentando acomodar sus largas piernas. En el dormitorio, su cama estaba frente a la mía, pero casi no coincidíamos. Cuando él llegaba, yo dormía, y viceversa. Había dejado temporalmente la universidad. Estudiaba en la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Novosibirsk. Esperaba ganar algo de dinero en el trabajo en el río para no tener que preocuparse por cómo sobrevivir mientras estudiaba. Inteligente,
culto, criado en un orfanato, al marcharse se llevó mis bocetos del Yenisei, y, curiosamente, a mí me alegró. Liuda era la encargada de las señales. Todos estábamos, de algún modo, enamorados de ella en secreto, en silencio, sin esperanza. Hermosa y severa, sabía poner en su sitio a cualquiera que intentara acercarse más de lo debido. Parecía saberlo todo de todos, siempre tenía la respuesta lista incluso antes de que la pregunta terminara de formularse. Su experiencia imponía respeto, fascinaba y atraía a la vez. Y sin embargo, siguió siendo un enigma, apareció de la nada y desapareció igual de repente, como si se hubiera desvanecido en aquel aire abrasador cargado de electricidad. A Pedro, el maderero, la sonrisa no se le borraba nunca, como si la llevara grabada desde el nacimiento en su cara abierta y simpática, siempre alegre, siempre bromeando, como si en el mundo no existiera ningún problema, salvo aquel calor sofocante del momento. Y hasta de eso se olvidaba enseguida, inclinándose sobre el cubo de agua que alguien traía para todos. Víctor hacía hoy de encargado. Nos habían trasladado bajo la grúa, donde él, desde lo alto de la cabina, dominaba la escena y obedecía con calma las señales, elevando en el aire los haces de troncos, de 5 a 7 toneladas, para depositarlos con precisión sobre el montón. El trabajo más peligroso era el del enganche de cables. Había que soltar el cable justo a tiempo para que los troncos no se desmoronaran, porque si empezaban a rodar unos sobre otros, todo podía acabar muy mal. Las marcas las formábamos Estepán y yo, dejando caer los troncos desde la cinta. Él llevaba años en ese trabajo, y el esfuerzo constante le había dado un cuerpo de atleta. Además, por las tardes, entrenaba lucha clásica. En nuestras discusiones interminables, yo intentaba convencerlo de que el deporte no hacía falta, que el propio trabajo físico ya moldeaba el cuerpo hasta la perfección. Pero Estepán era impresionante. Podría haber sido un héroe de cine, un Larsen salido de las páginas de Jack London, que por entonces yo leía con devoción. Terminó la pausa del almuerzo, y todos volvimos a nuestros puestos de mala gana. El sol parecía detenido en un cielo turbio. No deslumbraba ni quemaba directamente. Calentaba todo el cielo. Y el cielo calentaba la tierra. Y a nosotros. No había dónde esconderse. El trabajo avanzaba despacio, sin ganas. Solo los cubos de agua de la cantina se vaciaban más rápido de lo que se secaban las tazas. Las estructuras de troncos eran también la base sobre la que se levantaban los montones. La madera no solo se almacenaba allí, debía escurrir y secarse, y para eso hacía falta ventilación por todos los lados. Aquellas estructuras las montaban los carpinteros sobre pilotes de gruesos troncos, elevándolas al menos 1 metro del suelo. Dejar la madera directamente en tierra estaba prohibido,
se pudriría. Así que siempre sobre esas estructuras elevadas. Sin darnos cuenta, fuimos avanzando con la carga hasta el borde mismo de la estructura. Y allí vimos que no estaba terminada. Ya no había dónde colocar más troncos. Resultó que los carpinteros, rendidos por el calor, se habían marchado a casa sin permiso. Alguien soltó una maldición. Ojalá les caigan los mismos grados, pero bajo cero. Yo pensaba igual, sin imaginar que medio año después me tocaría a mí trabajar con aquellos mismos grados bajo cero en una brigada de carpinteros. Nuestro capataz, cuya labor consistía básicamente en rellenar los partes en una libreta gracienda, mojando el lápiz con saliva, no se veía por ninguna parte desde la mañana. Seguro que estaba escondido en la sombra, dormitando tranquilamente, mientras nosotros, entre gritos y palabrotas, intentábamos decidir qué hacer. Todos queríamos ganar más, apilar cuantos más metros cúbicos mejor. Pero ya no había dónde ponerlos, y lo más sensato habría sido marcharnos, como los carpinteros. Yo insistía en quedarme y seguir elevando el montón, aunque eso iba contra todas las normas de seguridad. «¿Qué pasa, ucraniano?», lanzó Stepan con desprecio. «No te vas a llevar todo el dinero tú solo, estudiante», se oyó desde algún lado. Uno a uno, mis compañeros fueron desapareciendo entre los montones de troncos. Al final quedamos solo Víctor y yo. Él observaba desde arriba, con una calma casi desafiante, esperando a ver qué hacía yo. No era mi jefe, ni yo su subordinado, pero ni a él ni a mí nos permitía el orgullo marcharnos primero. Irse primero era como rendirse. Era una especie de duelo silencioso. Solo que él estaba arriba, por encima del problema, y yo abajo, entre el caos de troncos que ahora debía reunir yo solo, formar enlaces de 5 o 7 toneladas y enganchar al cable. Después venía su parte, no solo levantar la carga, sino colocarla con precisión en lo alto, alineando los extremos con los de abajo, y yo tenía que ayudarle, empujando la carga para que encajara en su sitio. Al principio, desde arriba, guiaba la carga con la pértiga y al mismo tiempo hacía de señalista mientras soltaba el cable. El momento más peligroso era precisamente ese, liberar el gancho y salir corriendo hacia una zona segura. Porque el gruista, al tirar del cable, a veces enganchaba los troncos recién colocados, y alguno o varios se precipitaban con estrépito hacia abajo. Entonces yo volvía a bajar, como un Sísifo obstinado. Recogía los troncos, los reunía otra vez en un haz, enganchaba el cable y los enviaba de nuevo hacia arriba. Y mientras la carga flotaba suavemente bajo la grúa, corría otra vez hacia la cima del montón para recolocarla con la pértiga, devolviéndola al lugar del que acababa de escapar. Así seguimos hasta que el montón alcanzó el borde de las estructuras y el ángulo máximo permitido, 45 grados. Ya no había donde poner más madera. Era el momento de marcharse. Pero, ¿dónde estaba el capataz para registrar el trabajo, anotar el volumen que luego repartiría entre toda la brigada, incluso entre los que ni siquiera habían venido? Y mientras tanto,
Víctor me miraba desde arriba, con una media sonrisa, desde la comodidad de su cabina. Podría haber bajado ya, sabiendo que seguir era imposible, pero no lo hacía, como si, en silencio, me retara a continuar. ¿Y qué me importaba aquel hombre, al que no conocía antes ni volvería a ver después? ¿Por qué me daba vergüenza mostrarle que tenía miedo? El montón, como una roca viva, se alzaba ante mí. Cada vez me costaba más subir por aquella pendiente empinada. El aliento se me cerraba en el pecho. Pero allá arriba, qué sensación, la de haber vencido. Sentir cómo la fuerza se impone al temblor de las piernas, al miedo que se instala en las rodillas. Llenar los pulmones hasta el límite. Estar en la cima de una montaña hecha con tus propias manos, desde donde se abre la orilla izquierda del Yenisei, cubierta de taiga. Y yo, como un hedonista, como un borracho, quería repetir esa sensación una y otra vez. La pendiente se volvía cada vez más empinada. Ya no lograba adelantarme a la carga que flotaba sobre mí, obediente a la voluntad del gruista. Caía directamente encima de mí. Yo soltaba el gancho y esperaba a que Víctor lo sacara de debajo de la masa suspendida. Entonces podía agarrarme y descender. Y me agarré con las dos manos. Y quedé colgado en el aire, como una gaviota suspendida sobre las olas. Solo que aquellas olas no rompían, rugían, como si chocaran bloques de hielo, o como si los troncos empezaran a venirse abajo. En la brigada de al lado ya había pasado algo así aquel verano. El hombre encargado del cable soltó la carga, intentó bajar, y lo arrastró una avalancha. Tardaron mucho en encontrar siquiera la cabeza. Y yo seguía colgado entre el cielo y la tierra, mientras Víctor, pálido, se había quedado inmóvil, sin saber ya cómo bajar el cable. Al final toqué tierra, pero la tierra no me sostenía. Las piernas no respondían, como si no fueran mías. Me dejé caer. A mi lado apareció la figura de mi compañero, y desde algún lugar lejano, como si viniera de otra realidad, llegó su voz, baja, insegura. Vaya suerte la tuya. Si esta historia te ha tocado, dale me gusta, suscríbete al canal y compártela con quienes puedan sentirla cercana. Ojalá estas palabras se queden contigo un momento más, en silencio, en la memoria, en las sensaciones.